Damos las gracias al Señor porque nos permite Él en su misericordia, como veíamos en la oración, poder estar acá reunidos. Volvemos al libro de Nahum. Estamos ya en el último capítulo del libro de Nahum. La característica de Nahum es que todo es castigo. No hay un llamado al arrepentimiento, solo es un juicio. Un juicio ya establecido por Dios para esta nación de Nínive, ¿verdad? O todo lo que era el imperio asirio, la ciudad era Nínive. Y hemos podido avanzar en los capítulos 1 y 2, hemos observado, y su característica, hemos dicho, es esa acción de juicio contra este imperio. Pero también resalta algo importante en todo el libro, y es la soberanía de Dios. Nadie podrá decirle a Dios por qué. Vemos su soberanía, su poder. Él castiga, Él lleva este castigo a la vida o a la nación de Nínive, a la nación de los asirios de la ciudad de Nínive. Esa es la manera que podemos observar este libro también, sobre la soberanía de Dios. Vamos a leer los 19 versículos del capítulo 3. Nahum, que su nombre significa, si le hiciera el examen, consolación, ¿verdad? La consolación que recibía la nación de Israel o Judá en este caso era que Nínive sería destruida. Vamos a leer la palabra del Señor así, verso 1 del capítulo 3. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno.
Ahí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Saliendo el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? No dudamos que el Señor va a añadir bendición a nuestro corazón con su santa palabra leída. Como podemos observar en este capítulo también, el Señor vuelve a hablar de esta nación y da las características de ella. Versículo 1 al 4 dice: ciudad sanguinaria. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Vuelvo a instarles a que lean los diccionarios, ¿verdad? Para saber un poco de los asirios. Si puede investigar en lo que es la historia universal también, puede ver cuán sanguinarios fueron los asirios. Los asirios son los que implementaron los dolores más que pudiesen provocar mayor manifestación de terror en una nación. Son los que comenzaron a embalar a las personas. Hacían estacas, y los embalaban, ¿verdad?, por el recto a las personas para que murieran de dolor e insolación. Dice la historia que desollaban a la gente vivos, les cortaban toda la piel y los ponían al sol para que se calcinaran. Por eso la expresión ciudad sanguinaria, porque ellos llevaron a cabo todo esto. Ellos comenzaron a estrellar los niños sobre las paredes. Todo lo que esta ciudad, si usted lee la historia universal sobre Asiria y lo que dicen los diccionarios bíblicos, va a ver cuán grave era la maldad en este lugar. Alguien ha llegado a decir que por esa razón Jonás no quería ir a predicarle a Nínive, porque eran demasiado malos. Entonces el Señor aquí les dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Una de las consecuencias de las caídas del imperio es la necesidad siempre de querer más. Ya tenían dominio y querían más y más. Llegaron hasta dominar Egipto. Ahí lo vemos con Tebas, ¿verdad?, que pertenece a Egipto. Eso es lo que sucedió con esta nación. Su maldad. Dice aquí en el versículo 4: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Así era como Dios miraba a esta ciudad sanguinaria, una ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Dice que seducía a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así era esta ciudad. Pero dice el versículo 2, que cuando entró el ejército de los medos con los babilonios, dice: chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos.
muerto tras muerto, dice, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. El Señor había determinado destruir la ciudad de Nínive. Mire, es por lo que no puede la gente conciliar al Dios del Antiguo Testamento con el Señor Jesús, por su soberanía y su justicia. Él castigó de esta manera a esta ciudad y la castigó hasta raerla. Eso es lo que vamos a encontrar también. Pero dice que es, versículo 4, a causa. Y esa palabra es importante, a causa. Todo tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Lo que va a suceder o lo que ha sucedido, ya, porque nosotros lo estamos leyendo ya cuando ha sucedido sobre Nínive. Pero lo que estaba hablando este hombre Nahum, está hablando que por razones de la maldad continua de los asirios, el Señor iba a traer este castigo sobre ellos. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Pero también podemos observar cómo el Señor le dice, al ver cómo era esa ciudad, versículo 5, heme aquí contra ti. Heme aquí contra ti. Ya lo hemos visto en el versículo 13 del capítulo 2, que no hay peor cosa que tener en contra al Señor. Heme aquí contra ti. La palabra nos enfatiza en este caso cómo quedaría la gran ciudad de Nínive. Dice el Señor, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Mire, en aquel tiempo y en aquel lugar, ¿verdad? Para una mujer enseñar sus faldas o sus piernas era la vergüenza mayor que existía. En aquel tiempo y en aquel lugar allá en el Medio Oriente. Aún hay lugares todavía así. Porque cuando uno lo lee aquí en nuestro medio social, bueno, nadie le daría vergüenza que enseñen sus piernas. Porque alguien los anda enseñando porque ellos quieren. Pero el Señor habla acá de este es el efecto. Lo peor que podía recibir una mujer era ser avergonzada delante de todos. Dice, subiré tus faldas hasta la cabeza a mostrar su desnudez. Y esto es lo que el Señor haría contra ellos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez. Y eso es lo que iba a hacer con la ciudad. Sería destruida. Se aferraban a su muro. Dice la historia que duró 3 años el asedio, estableciendo terraplén más terraplén a modo de llegar hasta los muros y poder así atacar y caer sobre ellos. El asedio comenzó allá por el 612 o 13 por ahí. Ese asedio sobre este lugar, hasta que cayó, hasta que llegó a caer esta nación. Cuando el Señor le dice aquí, yo descubriré tus vergüenzas y manifestaré o mostraré, dice, a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias. ¿Qué era inmundicia? Era echar todo lo que nosotros pudiese traernos, ¿verdad? Asco, ¿verdad? Todo aquello que nosotros pudiese traer a aquello que podemos negarnos a poder tenerlo entre nosotros. Habla del estiércol acá. Nadie de nosotros guardará estiércol en su casa, ¿no? Ese es así, de aberrante o de repulsivo.
lo que puede haber. El Señor dice, echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Está manifestando qué haría el Señor en su ira contra esta nación. Te avergonzaré, mostraré como inmundicia, te mostraré como estiércol. Y hace la pregunta, ¿quién se compadecerá de ella? Nadie. Nadie se iba a compadecer. Nadie iba a buscar el Señor le dice, ¿buscaré consoladores? Nadie iba a querer consolar esta ciudad sanguinaria. Al final, ya lo leímos, solo lo menciono acá, ¿verdad? Dice que todos se alegrarían. Todos se alegrarían. Ese es como cuando aquí nosotros, en nuestro medio, ¿verdad? O en nuestro tiempo, perdón, yo no sé qué tan joven está, pero con Saddam Hussein, ¿verdad? Cuando atraparon a Saddam Hussein era una fiesta, por lo menos en Estados Unidos. Cuando atraparon o le quitaron la vida a Osama Bin Laden, era una fiesta, todos se alegraban y celebraban y hacían, porque el malo había caído, el malo había llegado, y todos aquellos que habían sido así afrentados por el malo, se alegraban. Eso sucedió con ellos. ¿Quién te consolará? Nadie. ¿Podré traer contra ti o compadecerse alguien de ti? Nadie. Entonces el Señor le dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Vuelvo al punto del diccionario, ¿verdad? Espero que lo estén yendo a ver, porque yo lo menciono casi todos los domingos acá. Busque Tebas ahí. Tebas era una gran ciudad. Era una urbe muy grande. Uno de los, dice la historia que uno de los poetas griegos dice era una ciudad de las 100 puertas. La grandeza de Tebas, Non Amón es el nombre, ese era perteneciente a Egipto. La historia dice que en el año 662 estos mismos asirios atacaron esta ciudad de Tebas y la destruyeron. Entonces el Señor les dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Tebas estaba sentada junto al Nilo. Dice que estaba rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Le hace una afrenta, le dice, ¿eres tú mejor que ellos? ¿O eres más grande que ellos? Le recuerda, dice el versículo 10, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Y esto lo había hecho Asiria. Asiria sabía de quién estaba hablando, o Nínive sabía de quién estaba hablando el Señor. Por eso es que Nahum tuvo que haber sido escrito entre el año 64, ¿verdad? Para poder observar que en el año 63 esta ciudad de Tebas fue destruida. En este contexto, hermano, cada uno de nosotros puede pensar cómo el Señor había traído sobre estos. A pesar que había otro más grande, el Señor le había castigado y a través de ellos. Entonces Él le dice en el verso 11, tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Tus fortalezas serán cual higueras con brevas. En el estudio de la palabra del Señor, cada vez que encuentre palabras que no conoce, vaya y puede investigar y pueda entender, o busque una versión más actualizada en el idioma y va a poder ver. Pero es un fruto, ¿verdad? Y dice que estos frutos está ahí, sus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer.
de tan maduro ya. Lo iba a mover y hasta le iba a caer ya en la boca del que las iba a comer. Así caerían las fortalezas de Nínive. ¿Por qué? Porque había llegado el final de sus vidas. Había llegado el final hasta ahí. Dice el verso 13, aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. En el tiempo que está, no habían mujeres en el ejército, solo eran los hombres. La mujer no tenía una preparación para enfrentar la guerra. Entonces le dice, serán como mujeres en medio de ti, llegarán y no podrán poner resistencia, porque no estaban preparadas. Ese es el ejemplo acá, o la figura acá, que estaban desprotegidos. Serán como mujeres, dice, en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Mire, dice el verso 15, ahí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Dice, cría, más ejército. Entre más grande iba a ser el ejército, mayor sería la destrucción. Por eso le dice, multiplícate, haz más. Porque dice, tus príncipes serán como langostas, tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, dice, se van y no se conoce el lugar donde están. Esto es lo que manifiesta aquí, hermanos, en una manera general. El Señor le dice, ustedes serán destruidos, así como destruyeron Tebas, así serán ustedes destruidos. Serán tan débiles que no habrá quien haga resistencia. Aunque multipliques, aunque llenes tu ejército como las langostas, aunque sea así, siempre serán destruidos. Multiplícate como el langostón, dice acá, porque multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Amado, esta nación, por más grande que se creía, tenía que llegar a su final. Y este es el punto acá. Dice el versículo 18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Esta es una forma poética de decir, están muertos todos tus pastores, están muertos todos tus valientes y tu pueblo se esparció por toda la tierra. No hay quien lo junte. Dice el verso 19, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama, batirán las manos sobre ti. O sea, ¿verdad? Palmearán de alegría al saber que había sido destruida Nínive. Todo ha sido destruido. Miren, la historia nos dice que hasta el año 1840, o sea, ya en la historia reciente, fue descubierta, apenas comenzaron a descubrirse atisbos, o el lugar donde existió Nínive. Todo el tiempo se creyó que Nínive era un mito, hasta 1840. De ahí para atrás, todo el tiempo la gente creyó que la Biblia hablaba de un mito, porque no se supo nada. Le comenté la vez pasada, y no lo fui a averiguar, quién de los comentaristas dice que Alejandro Magno estuvo parado sobre la ciudad sin saber que aquel lugar había sido en un tiempo una gran ciudad, la ciudad de Nínive, asentado el imperio asirio en ese lugar.
Así de destruido quedó, que hasta ese tiempo comenzó la arqueología a buscar y han encontrado grandes descubrimientos en ese lugar, de lo que ahora se conoce un poco, de lo que la Biblia años atrás ya había hablado, de la destrucción de esta ciudad. Hermano, hermana, yo quiero que veamos todo el contexto de lo que aquí nos manifiesta la Escritura. Y es el sentido de poder tener temor del Señor. Porque en nuestra vida, hermano, y ahora es la aplicación a nosotros, en nuestro desarrollo social, podemos ver personas que no tienen temor del Señor para nada. Podemos ver naciones, podemos ver líderes que no tienen temor del Señor para nada. Y yo quiero ir a un salmo que es un salmo de David. David tiene muchos salmos que podemos leer para ver cuán grave es esto. Pero quiero traer para que podamos ser advertidos y consolados. Salmo 37. Para ver un poco, pensando en el trasfondo, cómo terminó esta ciudad. La ciudad grande, la ciudad maravillosa. ¿Cómo terminó? Un lugar que no se supo de ella por siglos, porque fue destruida, porque Dios dispuso que fuera destruida. Salmo 37, vamos a leer solo 11 versículos. Dice así, Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mira, hermano, este salmo que nos habla de cómo es el camino de los malos. David nos habla acerca de la advertencia a nuestro corazón de dos cosas importantes. La primera de ellas es a tener paciencia, a tener cuidado, hermanos, de no impacientarnos ante el malo, de no desesperarnos, porque el malo terminará en algún momento de su vida en un lugar que ha de lamentar. No debemos tener esa impaciencia. Dice él, no te impacientes a causa de los malignos. Una desesperación de ver, que no tienen problema alguno. David en el Salmo 73 también puede expresar que él se impacientaba al ver la prosperidad de los malos. Que él se ponía de una manera intrigante y que no entendía cómo estos prosperaban.
Él aquí está dando el consejo: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados. Hermano, tarde o temprano caerá. Mire, en la circunstancia que vivimos en nuestra sociedad ahorita, ¿verdad? En la condición en que nos encontramos, ¿verdad? Con esto de la ley nueva que ha puesto el gobierno. Mucha gente ha caído después de tantos años de hacer maldad. Personas que se han aprovechado de otros. Cuando me cuentan y me dicen: mira, cuando yo vivía en Ciudad Futura, ¿verdad? Me di cuenta, agarraron a la niña fulana, a la niña sutana. Y uno dice: al fin. Porque su vida era una vida que manifestaba, soberbia. Y todos le teníamos miedo. No le podemos decir nada. Es tremenda la circunstancia. Pero cuando va a llegar su momento, tarde o temprano. Por eso dice la Escritura: no te impacientes con los malos, tendrán su castigo. Quizá algunos no lo vieron o no lo han visto, pero tarde o temprano tendrá un resultado para estos malos. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces el consejo del salmista es: confía en Jehová, versículo 3, y haz el bien. No te impacientes, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, podemos ver a los otros. Vuelvo a traer a mención el Salmo 73. Dice David que no pasan necesidad. Los malos, dice él, no pasan necesidad. Y nosotros vamos ahí, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño: coyol quebrado, coyol comido, tronando los dedos y vemos que otros rápido tienen esto, tienen lo otro. Y nosotros sabemos que no viene de buen lugar. Y entonces comenzamos muchas veces a desesperarnos. Y comenzamos a pensar. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta. Lo primero es no desesperarnos, no impacientarnos. Pero lo otro, el mismo verso 1 dice: ni tengas envidia. Anhelar tener las cosas de ellos. Anhelarlo y de alguna manera buscarlo. Dice el versículo 8: deja la ira. O versículo 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Llegar al punto de decir: bueno, si esto les va bien, espero que a mí me vaya bien, ¿no? Amado hermano, hermana, leamos el Salmo 73 porque lo estoy mencionando varias y solo quiero leerle algunos versos ahí del Salmo 73. Dice el verso 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 7: los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice el verso 15: si dijera yo,
si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Hermano, pueda que nos desesperemos, quizá al punto de querer hacer las mismas cosas que ellos para lograr nuestros objetivos. Para lograrlo. Quizás llegar al punto de querer parecernos tanto. Dice el salmista, ¿hablaré como ellos? Engañaría a mi generación. Hermano, hermana, si usted es un hijo de Dios, debe de esperar en Él. Debe de saber que Él tiene control, aunque tal vez parezca que no lo vemos. Quizás no lo veamos. Quizás para nosotros podemos pensar, Dios nos ha abandonado. Pero no es así. Él tomará venganza de sus enemigos. Hemos leído ya en Nahum. Y no tomará venganza 2 veces. Será una sola vez. Por eso volviendo al Salmo 37, dice él, no te existe, verso 8, en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Mire, en estos momentos quizá el malo esté prosperando. Pero llegará un momento en que su vida dará cuenta, porque el juicio de Jehová llegará tarde o temprano. El peligro, hermanos, es que nosotros nos desesperemos y ser castigados juntamente con el maligno. Castigados. Y ese sí es un peligro para el creyente. Que el Señor tenga que sacar de nosotros. Mire, cuando uno puede observar en la carta a los Corintios, la vida que llevaban los creyentes ahí. Yo puedo entender el trasfondo de dónde salieron ellos, lo puedo entender muy bien. Pero no podré justificar su conducta solo porque salieron de un trasfondo, tan pagano e idolátrico y perverso en inmoralidad. Ellos tuvieron que ser castigados de la misma manera que serán castigados aquellos. Sus vidas fueron cortadas. Pablo puede decir eso. Muchos ya están muertos. O ya duermen, como lo traduce la Reina Valera, ¿verdad? Duermen. Algunos están débiles, dice. Porque sus circunstancias les ha llevado a ese punto. Este Salmo 37 nos exhorta a que esperemos en el Señor, en la circunstancia en que Él nos tiene ahí. No a querer buscar, no importa cómo, ¿verdad? Los medios que ocupemos para llegar al fin que queremos. No es así. Espera, versículo 5 del Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Esta palabra camino está hablando de vida. Está hablando de la vida nuestra.
Encomienda a Jehová tu camino. Es lo mismo cuando hablaba del niño, ¿verdad? Que había que enseñarle en el camino, en su vida. Instruye al niño en su vida, en su camino. Para el camino que necesita andar. El camino correcto. Y eso es lo que dice acá. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él, el Señor, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amado, amada hermana, este libro de Nahum nos habla de un Dios soberano y justo que no tendrá por inocente al culpable nunca, nunca. Es misericordioso, es grande y amplio en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. El Señor no es que dejará sin castigo a nadie. Todo el que se aferre a la misericordia del Señor recibirá perdón en su misericordia. Pero el altivo y el soberbio recibirá castigo. No te alteres. No busques, no te tengas envidia de ellos, porque serán cortados los malos. Debemos de esperar en el Señor, hermanos, porque si no serán olvidados pronto. Pronto serán olvidados. Y sus vidas solo serán para refrán. Y eso, el Señor es lo que nos está demandando a nosotros. Guardarnos en el temor del Señor. El temor del Señor es vivir una vida que agrade a Él. No es vivir una vida que agrade a una persona. Es vivir una vida que agrade al Señor. Y eso, hermano y hermana, ha de traer en nosotros un resultado positivo. Pero todo aquel que viva en la soberbia y en la altivez traerá también un resultado, pero será un resultado negativo. Que el Señor nos ayude, porque aquella ciudad fue destruida. Hasta hace poco fue descubierta parte de sus vestigios en la arqueología ha descubierto. Pero durante muchos años se creyó que solo era un mito. Nadie se entristeció de que Nínive desapareció. Nadie. Todos se alegraron. Todos batieron las manos. Porque dice en la última frase del libro, sobre quién no pasó tu maldad. Todos habían sido afectados por la maldad de esta ciudad sanguinaria. Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a siempre observar que nosotros conocemos a un Dios soberano, un Dios justo y que no tendrá por inocente al culpable. Que Él los bendiga, hermanos.